En 1966 empieza el proyecto del rascacielos más alto del país, encabezado por los arquitectos Esguerra, Sáenz Urbaneta y Samperi Ricaurte, Carrizosa y Prieto, e impulsado por la aerolínea Avianca, como uno de los complejos más grandes de oficinas. El objetivo del proyecto era, además de construir el edificio más alto de Colombia para ese momento, que fuera completamente a prueba de incendios. El edificio Avianca terminó su construcción en 1969. Pronto se convertiría en el edificio más grande de Latinoamérica, siendo destronado en 1970 por el edificio Coltejer en Medellín. Me llamo Gloria Rusi de Benavides. Yo soy la abuelita de Alejandro Patiño. Con una amiga un día nos pusimos a mirar, pues ya estaban los hijos más grandes, ya teníamos más tiempo y dijimos que por qué no prestábamos un servicio para ayudar a la gente. Entonces se nos ocurrió la Cruz Roja. Entonces nos fuimos para allá y nos presentamos, hicimos un curso y empezamos a trabajar ahí. Trabajábamos 4 días de la semana. Ese día tenía uno de los hijos en la clínica porque había tenido un pequeño percance, algo así, un pequeño percance. Entonces yo estaba en la clínica cuando recibí la llamada de la Cruz Roja pidiéndome que si yo podía asistir. Entonces me contó lo de que había pasado en Avianca, del incendio que se había presentado en la torre de Avianca, que se había presentado un incendio y que si yo podía acompañarlos, que iban a salir un grupo para allá. Entonces yo conseguí quien viniera a estarse con mi hijo y yo salí para la Cruz Roja a prestar mi servicio. Llegamos allá y pues había una confusión y pues todo el mundo estaba muy pues aterrados de que hubiera sucedido ese incendio y hubo pues todo el mundo consternado, ¿no? Y había mucha volate, mucha cosa. Estuvimos ahí ayudando a sacar a heridos y a llevarlos a los hospitales, y ahí pasé todo el día. Eso fue como en la mañana, al final de la mañana, y ahí estuvimos todo el día acompañándolos allá, ayudándole a la gente, a los heridos, los que eran pequeñas heridas y eso pues los tratábamos, y ya más heridos se llevaban a las clínicas. Pues a mí pues me puso muy nerviosa la situación, pero pues había que atenderlos. Entonces pues había que superar esos nervios y atenderlos. De todas maneras pues llegué a mi casa ya muy tensa, muy nerviosa de todo lo que había pasado y un poco asustada. Este impactante evento fue uno de los más crueles e increíbles actos de violencia vividos en Colombia durante el año de 1989. Mes a mes, el país convivió con la violencia, algo no muy extraño, pero con la diferencia de tener que padecer muy seguido momentos de angustia
y crueldad con actos de terrorismo en los que todas las familias colombianas podían sentir muy cerca el horror de la incertidumbre, la angustia y el temor de averiguar si todos en casa estaban bien. Frente al riesgo de la extradición de miembros de los carteles de la droga que reinaban literal en el país y cuyos mayores cabecillas estaban en Medellín y Cali, los narcotraficantes decidieron someter al Estado colombiano con actos terroristas que abarcaban desde ministros de justicia hasta cualquier familia que transitara por las calles. El siniestro año comenzó el 18 de enero con la masacre de La Rochela en Santander, en la que murieron 12 funcionarios de la rama judicial que investigaban crímenes del paramilitarismo. Con el creciente apogeo de los paramilitares que se unía con el narcotráfico y algunos organismos del gobierno, varios líderes de izquierda fueron asesinados este año. El primer crimen contra estos líderes que se registró fue el de Teófilo Forero, líder sindical que fue asesinado el 27 de febrero y el 3 de marzo. Tan solo 4 días después es asesinado José Antequera, secretario general del Partido Comunista Colombiano y miembro de la UP. En este mismo atentado resultó herido Ernesto Samper, que en ese entonces era precandidato liberal a la presidencia de la República. El 4 de julio es asesinado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, y 5 miembros de su seguridad. El atentado, con un carro bomba, iba dirigido al coronel Valdemar Franklin Quintero, quien hacía fuertes labores contra Pablo Escobar en Medellín, y quien fue finalmente asesinado la mañana del 18 de agosto, el mismo día en el que se cometió el crimen contra el candidato de la presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, y tras lo cual el gobierno en cabeza del presidente Virgilio Barco y sus ministros aprobaron la expropiación de bienes y la extradición a los narcotraficantes. Los medios de comunicación también fueron víctimas directas de atentados y asesinatos por parte del narcotráfico. El periódico El Espectador recibió un ataque terrorista con una bomba que dejó heridas a más de 60 personas y pérdidas materiales significativas. Y el periodista Jorge Enrique Puñido fue asesinado el 29 de octubre, como represión a sus denuncias contra el narcotráfico. Casi un mes después, el 27 de noviembre, un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali se desintegró a la altura de Soacha por una bomba ubicada bajo una de las sillas de la cabina de pasajeros, asesinando a 108 ciudadanos colombianos y 2 norteamericanos, por lo que el FBI intervino en las investigaciones. Para terminar el año trágico en Colombia, el 6 de diciembre, un bus cargado con 500 kilos de explosivos estalló frente a las oficinas del DAS en Bogotá, con una ola explosiva que causó daños en cerca de 12 cuadras a la redonda. Al parecer, el atentado estaba dirigido al general Miguel Alfredo Maza Márquez, director del Departamento Administrativo de Seguridad, quien venía trabajando en contra del narcotráfico. El general resultó ileso, pues su oficina estaba blindada, pero en el atentado quedaron heridas cerca de 600 personas y murieron otras 63. Existe un registro de 731 policías asesinados por el narcotráfico durante el año, cifra que obedeció a la táctica del cartel de Medellín, que ofrecía a sicarios 1.000.000 de pesos por cada uniformado muerto. Hubo muchos casos de homicidios, bombas y atentados en distintas partes del país durante este año. Aquí hemos mencionado algunos de los más significativos para la historia del país. Estos difíciles eventos son los que hacen de 1989 uno de los años más trágicos, si no el más en la historia del país. Todo el año, desde el primero hasta el último mes, se vivió en terror y sufrimiento en todos los niveles sociales y económicos. Soy Orlando Patiño, el papá de Alejandro, y quiero comentar cómo viví yo el atentado del DAS en el 89. En diciembre del 89, yo estaba haciendo rural en el hospital de Fontibón, aquí en Bogotá, y supe por las noticias que había habido una explosión. Y oh sorpresa, fue la explosión de la bomba que pusieron los narcotraficantes en el DAS, allá en Palo Quemado. Y oh sorpresa, nosotros como médico, estaba yo de turno en el hospital de Fontibón, y nos llevaron en la ambulancia para ir a ver qué servicio podemos prestar como médicos. Pues para mí la sorpresa grande cuando vi la destrucción, una cosa tan devastadora, muy impresionante realmente, y todo destruido,
La policía, pues cuando llegamos, ¿ustedes quiénes son? Pues imagínate la inseguridad y el temor de gente infiltrada ahí, entonces nos tocó presentarnos, mostrar el carnet que éramos médicos y que veníamos de parte de la Secretaría de Salud de Bogotá. Pero uno que hace ante eso, heridos no vi, y lo que más me impresionó fue un cuerpo de una mujer muy robusta, tirada en el piso completamente quemada. Me acuerdo que se le veían las mías veladas, todas derretidas, y fue algo muy impactante. Realmente no marcó nada para mi vida, no quedé con la impresión, pues que uno como médico está enseñado a ver tantas cosas, y eso fue una cosa fuera de lo común, no es lo que uno hace todos los días, pero no es que uno sea insensible, pero uno se enseña a trabajar con las dificultades de la gente, con la muerte. Y realmente sí, lo más significativo era todo tan devastador, o sea, un edificio destruido, la gente gritando y muchos muertos, pero lo que más me llamó la atención fue el cuerpo de esta mujer, y fue lo que quedó en mi mente, no como algo traumático, pero sí. O sea, que no queda marcado algo traumático en mi vida, pero sí me llamó la atención eso, y eso lo recuerdo con cierta frecuencia, sin miedo, sin angustia. Y sí, una cosa pues desastrosa para el país, definitivamente. El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, el M-19 incursionó en el Palacio de Justicia, haciendo la toma de este. El motivo fue el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Belisario Betancur, con el fin de efectuarle un juicio público. La reacción de las fuerzas militares fue entrar a la edificación, prenderle fuego y secuestrar a 12 funcionarios del Estado, los cuales fueron llevados a la casa del florero de Llorente, donde allí los torturaron y posteriormente desaparecieron, dejando también un rastro de 94 víctimas, donde finalmente, después de 28 horas, se logró la retoma. La toma del Palacio de Justicia sorprendió a todos menos a las Fuerzas Armadas, puesto que ellos ya tenían conocimiento del suceso con anterioridad. Se hizo como una especie de trampa para encerrar y erradicar al grupo guerrillero en el recinto, de tal modo que pudieran acorralarlos, puesto que éste está diseñado con una sola entrada. Fue de tal modo que de forma inmediata el ejército entró con armamento sofisticado, incluso llevando refuerzos de Villavicencio. Se impidió la entrada de cualquier organismo de socorro, incluyendo la Cruz Roja, ambulancias o el cuerpo de bomberos. También bloquearon cualquier interferencia civil que pudiera bloquear los planes. Sin meditación previa, los militares entraron disparando a diestra y siniestra, sin siquiera preservar la vida de los rehenes, pues se trataba de aniquilar al M-19 sin importar quién cayera. Esto fue confirmado por el mismo comandante jefe del ejército Rafael Zamudio desde Chile, jactándose de manera cínica de que las fuerzas militares pudieron salvar las instituciones y dieron un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista. Estamos en un trance de muerte, ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese al fuego, rogarle para que el ejército y la policía se detengan. Ellos no se detienen. Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego que detengan el fuego porque están dispuestos a todo. Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes. He tratado de hablar con todas las autoridades, he intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él. Fueron los gritos desesperados del magistrado de la corte, quien se encontraba dentro del Palacio de Justicia. La ministra de Comunicaciones, en lugar de escuchar las súplicas, prohibió que las emisoras transmitieran en vivo entrevistas, comunicados o cualquier información relacionada con el acontecimiento. Soy Marcela, mamá de Alejandro, y voy a relatarte lo que yo viví, cómo percibí, cómo sentí la toma de Palacio de Justicia. Es uno de los recuerdos más fuertes que tengo, porque estaba muy lejos, estaba en la Universidad de los Andes, estudiaba antropología, 1985, noviembre 6, y empezamos a oír mucho ruido desde el salón de clase que quedaba, no me acuerdo el edificio,
pero es donde hoy en día está biología. Allá arriba, en el corredor largo que queda encima de los laboratorios de biología. Estábamos ahí y empezamos a ver pues los balas, golpes, de un momento a otro empezamos a ver mucho humo, empezamos a oír la noticia y escuchábamos que había un movimiento de carrotanques y cosas así durante todo el día. O sea, esto yo no recuerdo más o menos a qué horas fue, pero sí recuerdo que estuvimos mucho tiempo paralizados, oyendo y tratando de averiguar qué era lo que estaba pasando. Ese día en particular sentimos un bajón muy fuerte en toda la universidad. La gente estaba callada, caminábamos con la cabeza abajo, sentíamos un dolor muy profundo de impotencia, de falta de poder ser solidarios con algo. Y ese mismo día, cuando llegué a casa, encontré que mi papá, que para entonces había acabado de ser mencionado dentro de una terna de consejeros de Estado, llegaba a la casa supremamente angustiado. 8 días después de este evento, él se posesionaba, es decir, el 13, él se posesionaba en el Palacio como consejero de Estado. Y su impacto, pues no sé, porque nunca le pregunté hasta qué punto era de pensar que él había podido estar ahí por 8 días. No fueron horas, no fue el día anterior, fueron 8 días. Sin embargo, nunca le pregunté qué había sentido con respecto a eso, porque además su profundo dolor era porque estaba oyendo cómo sus amigos y conocidos, colegas, pedían y suplicaban que no metieran más tanquetas, que les ayudaran, que pararan los bombardeos, que los iban a matar. No sabían quiénes estaban dónde. Entonces, pues fue un momento de mucha angustia. Recuerdo muchísimo eso porque pues tocaba directamente la fibra de mi padre, ¿no? Me acuerdo mucho de Reyes, porque lo transmitían en radio y él suplicando que pararan ya. Después de eso, pues creo que eso fue como 6 y 7 de noviembre, creo que fueron 2 días, pues en un estado de no era pánico, sino de dolor, de profundo dolor. Yo no sentía miedo, yo sentía era mucho dolor de ver cómo una institución del país se desmoronaba de esa manera y no había nada que hacer, no podíamos hacer nada y nadie sabía cuál era el bando malo, porque veíamos militares entrando, pero también sabíamos que todo el origen del tema había sido el M. Entonces uno no entendía con claridad todo lo que podía estar pasando ahí adentro. Creo que nadie lo entendió nunca. Después de esto, a los 8 días exactamente, me acuerdo que estaba haciendo un trabajo abajo en mi casa, en el comedor, y vi a mi papá bajar supremamente angustiado. Venía diciendo: no es posible, ese hombre está loco, eso no es posible, él está mal de la cabeza, no es posible. ¿Qué pasó, papi? Él venía oyendo en el radio que Armero se había desaparecido. No lo podía creer. Y fue, junto con otro par de momentos en la vida, uno de los cuales vi los ojos aguados de mi papá. Entonces pues también me impactó muchísimo. Pues se le juntaron 2 eventos particularmente dolorosos. No teníamos conocidos en Armero, no éramos familiares de nadie, no teníamos familiaridad con el entorno, pero no podíamos creer que se hubiera desaparecido un pueblo de la forma en la que este pasó. Esos 8 días, pues que veníamos muy
bajoneados por el tema del Palacio y rematamos con esto, ha sido de lo más impactante que yo he sentido y vivido como parte de la historia del país.